Gracias a Dios. Dios los bendiga, bienvenidos. Gloria a Dios, Jesucristo gobierna. Su amigo Pastor Edgar Pulido. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando acerca de las armas espirituales el día de hoy. Amén. Armados sobrenaturalmente. Vamos a una cita bíblica, un salmo, al Salmo número 18, capítulo 18, versículo 32 al 40. Vamos a leerlo. El Señor nos ha dado armas espirituales, armas para vivir la vida en este mundo, aunque no somos de este mundo. Jesús mismo nos enseñó, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, necesitamos tener armas, porque estamos en un tiempo de guerra. Dice así el Salmo 18, dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho de mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Gracias a Dios por su palabra. Dentro de la serie de guerra espiritual, tanto el mundo físico como el mundo espiritual está en guerra, estamos en guerra. Y por supuesto nosotros los cristianos hemos sido llamados a pelear la buena batalla espiritual. Los creyentes en Cristo fuimos llamados a pelear la batalla de la fe. Amén. Es una batalla, es una guerra. Y nosotros cristianos tenemos que despertar. Amén. Y ayudar a otros a que despierten, a que estamos en esta guerra. Una guerra contra nuestro principal enemigo, que hemos dicho es Satanás. Son sus huestes de maldad, sus ángeles caídos, también que la Biblia llama demonios. Y también, ¿verdad? Los enemigos son aquellos que sirven a Satanás, los sirven, ellos le llaman Lucifer, porque no creen que sea Satanás. Para ellos su Dios es Lucifer, que es Satanás, es el mismo. Y pues que ellos han sido engañados y ellos también se han levantado en contra de nosotros. Y son utilizados por el diablo, ¿para qué? Para robar las almas. Ese es el fin de Satanás, que las almas al final se pierdan. Entonces, vamos a continuar con este tema específico de conocer y aprender las armas que Dios nos ha concedido. Amén. Porque ¿de qué nos sirve tener un arma si no la sabemos utilizar? Y para eso Dios quiere que nosotros aprendamos a utilizar las armas en este tiempo de guerra. Vivimos tiempo de guerra, tiempo del fin, es la batalla final. Ya está más declarada por Satanás al mundo, contra toda la humanidad, el mundo entero. Escatológicamente hablando, estamos en el tiempo de que Jesús habló en Mateo 24:8, que es el principio de dolores. Pero después de este tiempo de principio de dolores y cuando desaparezca la iglesia en el arrebatamiento, entonces va a durar un tiempo de 7 años de tribulación, como está escrito en la palabra de Dios. Entonces, los creyentes en Cristo debemos tener conciencia de que nuestro principal enemigo, Satanás, sus huestes, existe, es un ser espiritual, está en una dimensión que nosotros no vemos, pero está ahí, ¿sí? Ese es nuestro principal enemigo. Otro enemigo que tenemos, que habla la palabra de Dios, somos nosotros mismos, nuestra naturaleza caída, contaminada por el pecado, pero está contaminada por consecuencia de la desobediencia, del pecado. ¿Sí? Y por eso también se convierte en un enemigo nuestro si nosotros no la entregamos, no nos presentamos, como dice la palabra ahí en Romanos
12 como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en tercer lugar, pues está el mundo, el sistema del mundo que está contaminado por Satanás, engañado por Satanás, por todas sus mentiras, engaños, y por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, ¿sí? Y en esta guerra, pues lo más triste, hemos venido diciendo, pues que lo más triste es que millones mueren semanalmente y la gran mayoría mueren sin Cristo y van ¿qué? Al infierno. Por lo tanto, un verdadero cristiano, alguien que de veras tiene al Espíritu Santo en su vida, que tiene el amor de Cristo en su vida, pues tenemos que hacer algo, tenemos que predicar el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo que al Señor le había agradado el traer salvación por la locura de la predicación. Y bueno, es así, porque por la locura de la predicación viene la fe. La fe, cuando se comparte la palabra de Dios, pues estamos compartiendo la fe que debemos de tener en Dios, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, sabemos que Satanás vino a robar, matar y destruir, como está escrito en Juan 10:10, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Por lo que un cristiano no puede dejar de predicar. Es imposible que un cristiano lleno del Espíritu Santo. Fuimos llamados desde hace 2000 años a predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Miren, toda la Escritura nos habla de guerra, desde el principio hasta el fin, desde la caída del hombre, desde la tentación ahí en el huerto del Edén, cuando cayó la primer pareja en el pecado. Y ahí el Salmo 18 pues es un salmo de guerra, un salmo escrito por el rey David, pero nos está hablando de la guerra en la cual él estaba. Es una oración, este salmo es una oración, es un cántico de acción de gracias, es un cántico de guerra inspirado por Dios al rey David, por las victorias que había obtenido el rey David en sus batallas, en sus guerras. David tuvo batallas tanto internas como externas, tenía enemigos tanto de fuera como de dentro de casa. Dice que se tuvo que enfrentar hasta el propio rey Saúl, al rey de Israel, también se había convertido en su enemigo. Y de aquí saca, ¿verdad?, toda esta oración, este cántico. Y aparte del rey de Israel, Saúl era el suegro del rey, del rey David, y también contra él tuvo que luchar, tuvo que pelear. O sea que el enemigo está tanto dentro de fuera de casa como dentro de casa. Y este salmo nos enseña que nuestra fuente de poder pues es Dios mismo. Dios debe de ser nuestra fuente de poder. Dice ahí que Él adiestra nuestras manos para la batalla. ¿Quién la adiestra? Dios mismo. Amén. Dios mismo nos da las armas necesarias para enfrentar la vida, para enfrentar a nuestros enemigos. Dice ahí que Él es el escudo de nuestra salvación, que Él es el que su diestra, ¿verdad?, que es Jesús, nos da la victoria, porque Jesús está a la diestra del Padre. Dice quien calza nuestros pies, dándonos rapidez para poder alcanzar, derrotar, humillar a nuestros enemigos, ¿sí? ¿Y para qué? Finalmente destruirlos. Para eso Dios nos ha dado armas espirituales. En la palabra de Dios podemos encontrar toda una gama de armas espirituales que Dios nos ha concedido para pelear esta guerra, por lo que no tenemos excusa como hijos de Dios, como cristianos, de salir derrotados en esta guerra. Acuérdense que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Esa palabra fortaleza viene habla de lo que son los pensamientos en la mente, porque una de las áreas más atacadas por el enemigo es nuestra mente, y ahí es donde tiene engañada a la mayor parte de la humanidad. Entonces, las armas con las que Dios nos ha equipado pues son suficientes para salir victoriosos.
en esta guerra. O sea, no hay excusas para salir derrotados. Tenemos armas suficientes. Ya hablamos de 10 armas poderosas espirituales que Dios nos dio la semana pasada. Hablamos de la palabra de Dios. Amén. Es una arma poderosa que Dios nos ha dado. La fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús es un arma poderosa también. La oración es otra arma que Dios nos ha dado. Aquellos que no les gusta orar, pues pónganse a orar, es un arma que Dios nos ha dado, la oración. Es el someternos a sus mandamientos, es otra arma que Dios nos ha dado para hacer huir al diablo, que anda como león rugiente. La vida en santidad también es un arma espiritual que Dios nos ha dado. El conocimiento de la palabra profética, saber lo que viene. Conocer la profecía bíblica es un arma espiritual, sabemos lo que viene, por eso los cristianos no tenemos temor. Digo, nos da más temor, o más bien no temor, sino más bien nos da más dolor el saber de lo que viene al mundo y de que mucha gente no está preparada o que ha rechazado a Cristo. Eso nos da más bien dolor, pero el cristiano no debe tener temor, porque el cristiano confiamos en el Señor, tenemos fe en que el Señor nos guardará en el día malo, nos librará del tiempo de la tribulación, porque así dice la palabra. Tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, amén. Podemos tener esa mente de Cristo, presentar nuestra mente para que los pensamientos de Cristo siempre estén fluyendo en esta mente y no fluyan los pensamientos del enemigo en nuestra mente, porque el enemigo siempre nos mandará dardos de fuego ahí a nuestra mente para engañarnos. Y tenemos la predicación del Evangelio, que hemos visto que en la armadura espiritual, pues es calzar los pies como calzaba un guerrero o un soldado romano para ir a la batalla. Era un calzado muy bien hecho. ¿Para qué? Para no caerse, para no resbalarse, para meterse de lleno a la batalla y poder vencer a los enemigos que se pusieran enfrente. Entonces, no hay forma de salir derrotados, amén, si aplicamos las armas que Dios nos ha dado. Dice Romanos 8, 37, 39, eso lo vamos a ver ahí en la pantalla. Dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, más arriba que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó, que es Jesús. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice aquí, escribe a los discípulos en Roma, el apóstol Pablo, y les dice que somos más que vencedores. O sea, más que vencedores, ¿por qué? Porque Cristo venció. Y nosotros por nuestra fe en Cristo, pues somos más que vencedores. O sea, Cristo nos dio su victoria. O sea, no hay manera de salir derrotados en esta guerra si nos aplicamos. Amén. Es de vital importancia que entender que el primer interesado en que los hombres desconozcan estas armas que Dios nos ha dado, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo nos ha dado, pues es nuestro enemigo, ¿verdad? Satanás, el diablo. ¿Para qué? Para mantenernos fuera de la salvación. Aquel que no conoce la palabra de Dios, que no la aplica a su vida, pues ¿qué pasa? Pues está perdido por la eternidad. Él es nuestro enemigo. Tenemos que conocer las armas espirituales que Dios nos ha dado, y además de conocerlas tenemos que aprender a utilizarlas. Y la palabra de Dios nos dice, nos enseña cómo podemos utilizarlas. Amén. Dios nos ha dado armas poderosas para pelear en esta guerra. Estamos en una guerra, eso es lo que quiero que entendamos, que haya conciencia en nuestra vida cristiana de que hay guerra espiritual, que estamos en una guerra todos los días. ¿Sí? Estamos en una guerra espiritual por nuestra vida. Dicen, hay una anécdota que comentan, ¿verdad? Que allá en África existe pues el león, ¿verdad? Que es el rey de la selva, y también existe la gacela. Y dice que cada mañana
pues ¿qué pasa? Que la gacela, pues cuando se despierta, pues tiene que estar lista para correr por su vida, ¿sí? Tiene que correr por su vida, porque si la alcanza, la mata. Pero también está el león, y el león sabe también que se despierta ahí en la selva, en la sabana, ahí en el África. El león sabe que también desde que se levanta también tiene que empezar a correr por sus presas, porque si no las atrapa, pues se va a morir de hambre. Entonces, anécdota, ¿verdad? O enseñanza, como quieran verlo, ya seas tú un león o una gacela, lo mejor que puedes hacer cuando despiertas es ponerte a correr por tu vida. Y así nosotros tenemos las armas espirituales que Dios nos ha dado, utilizarlas, ¿para qué? Para defendernos, para atacar a nuestros enemigos. Hoy vamos a hablamos ya de 10 armas la semana pasada, hoy vamos a hablar de 7 que quedaron pendientes. Y la primer arma que Dios nos ha dado en su palabra es la verdad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. La verdad de Cristo te hace libres. Dice Juan 8, 31, 32, que leímos hace rato en la escuela bíblica también. Juan 8, 31, 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gloria a Dios. ¿Qué requisitos puso aquí nuestro Señor Jesús para conocer la verdad? Bueno, pues primeramente creer, poner nuestra fe en Jesús. Jesús fue muy claro con los judíos que habían creído en él. Dice: si verdaderamente quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mí. Amén. Poner su fe en mí. Y permanecer, esa palabra, se las digo, viene del griego meno, que significa perseverar, continuar, perpetuarse, hacer morada, habitar, unirse, estar unidos a la palabra que es Jesús, o estar unidos a Jesús. Eso significa permanecer. Y la palabra verdad viene del griego aletheia, que significa realidad o lo que es real, lo que es conforme a los hechos, que es algo demostrable, es pureza sin error o sin falsedad, es sinceridad, es la verdad divina. Entonces, conocer la verdad de Cristo nos hace libres. ¿De qué te va a hacer libre el conocer la verdad de Cristo? Conocer la palabra de Dios, conocer el por qué vino Cristo a este mundo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Un engaño sería decir: todas las religiones te llevan a Dios. No, esta es la verdad, es Cristo la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué nos hace libre la verdad? Pues nos libera de la cautividad del pecado. La verdad de Cristo, de su palabra, nos libera de la condenación eterna. Amén. Eso es ser verdaderamente libres. Nos libra del engaño en el mundo. El engaño se ha desatado en el mundo en estos últimos tiempos terriblemente. Ya estaremos hablando de los engaños de Satanás en el mundo, cómo está engañando a la gente con ideas filosóficas, enseñanzas como el feminismo, la ideología de género, el transhumanismo, bueno, tanto en los ovnis ahora también, con tanto engaño. O sea, el mundo está siendo engañado en todas las áreas posibles. El enemigo está desatado, la guerra está declarada, como bien lo dijimos. Ya hablaremos del tema de todos los engaños del enemigo las próximas enseñanzas. Entonces, la verdad de Cristo también nos libera de la ceguera espiritual. Éramos ciegos, pero ahora podemos ver por medio de la fe en Cristo, podemos ver. Éramos ciegos espiritualmente, ahora vemos.
nos libera de la opresión del enemigo. El enemigo nos tenía oprimidos, o tiene a muchos oprimidos. ¿Por qué? Porque no han puesto su fe en la verdad que es Jesucristo. Entonces la verdad de Cristo nos hace libres. Cristo es la verdad. Amén. Y ese es un arma que Dios nos ha dado, la verdad de Cristo. Lo contrario, pues a la verdad, pues pues sin confiar en Cristo, pues vas a continuar bajo el pecado, cautivo bajo el pecado. Sin tu fe en Cristo, ¿verdad? Vas a continuar condenado eternamente. Cuando mueras irás al infierno. Vas a seguir siendo engañado. Uno de los engaños de Satanás, del diablo, es decirte no hay infierno. Es más, hasta los religiosos lo están enseñando en nuestros días. No existe el infierno. Es un engaño del diablo. El infierno, claro que existe, porque Jesús lo dijo, lo habló. Es más, habló Jesús más del infierno que del propio cielo. ¿Sí? Entonces decir que no existe es una gran mentira, te están engañando. Entonces, la verdad de Cristo nos hace libres. Amén. Esa es un arma poderosa. La segunda arma poderosa es la sangre de Cristo. Vamos a leer esto en Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10. Vamos a ver cómo la sangre de Cristo es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hablando de Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, la sangre de Jesús derramado en la cruz del Calvario nos ha traído muchos beneficios a los creyentes, a los que creemos en esa bendita sangre. Muchas bendiciones. Las bendiciones de Dios se reciben por medio de aceptar la sangre de Cristo en nuestras vidas. La sangre de Jesús tiene poder. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo la sangre de Jesús? Bueno, ya leímos, nos redimió en primer lugar, te redimió a ti. Cuando tú pones tu fe en Cristo, pones tu fe en su sangre, nos redime y nos hace reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar juntamente con Él, aquí sobre la tierra. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, Él vendrá a gobernar las naciones y nosotros gobernaremos con Él como reyes y sacerdotes. ¿Pero por medio de qué? De ser redimidos por la sangre del Cordero. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz a derramar su sangre, para que una sangre limpia, pura, sin mancha, sin pecado, porque Cristo no tuvo pecado, nació sin pecado, por eso tuvo que nacer del Espíritu Santo, de la simiente del Espíritu Santo, que la concibió en el vientre fue concebido en el vientre de María, su madre terrenal. Gloria a Dios. Nació Cristo sin pecado y vivió sin pecado y murió sin pecado. Perdonó a sus transgresores, a sus opresores, a aquellos que lo asesinaron, que lo mataron, y nos perdonó a nosotros que ponemos nuestra fe en Jesús. Entonces su sangre es poderosa. Amén. Sin esa sangre nunca hubiéramos sido perdonados de nuestros pecados. Estábamos condenados eternamente. El pecado nos condenaba por la eternidad. Nuestra deuda fue pagada, dice la palabra, por la sangre de Cristo. Fuimos justificados por su sangre, fuimos salvados de la ira de Dios por la sangre de Cristo. Por eso tiene gran poder. Fuimos perdonados. La sangre de Cristo nos dio vida. Amén. Fuimos sanados. Gloria a Dios. Como dice Isaías 53, por su llaga fuimos curados, o sea, por su sangre derramada fuimos curados. Su sangre nos acercó a Dios, estábamos lejos y su sangre nos acercó. Y finalmente, ¿qué nos dio la sangre de Cristo? Pues nos dio la victoria, nos ha dado la victoria. Tenemos la victoria por medio de su sangre. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
La segunda arma poderosa es la sangre de Cristo. La tercera arma que Dios nos ha dado. La tercera arma que Dios nos ha dado es la paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La paz de Cristo. Juan 14:27. Jesús dijo lo siguiente: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, o no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios, la paz de Cristo también es un arma que Dios nos ha dado para vencer en el mundo. La paz de Dios es, al final de cuentas, es un fruto del Espíritu Santo. En nuestra vida es una paz que es verdadera, que es real. Amén. Es una paz que proviene de Dios, por lo tanto es una paz divina. Viene de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es una paz en nuestra alma que persiste a pesar de los problemas. Un cristiano, una persona llena del Espíritu Santo, puede tener problemas, pero debe tener siempre la paz de Cristo en sus vidas. Esos problemas no le van a quitar ni el sueño, amén, ni lo van a hacer tomar decisiones equivocadas, como el suicidio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la paz de Cristo es un arma espiritual que Dios nos ha dado, ¿sí? Jesús la definió a su paz como una paz muy diferente a la paz que el mundo da. Por lo que nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia de la paz de Cristo, que viene del Espíritu, de la relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia con la paz que el mundo nos ofrece? Bueno, vamos a definir primero la palabra paz, viene del griego eirene, que significa prosperidad, armonía, salud, tranquilidad, bienestar. Amén. Y el mundo viene del griego cosmos, que significa los habitantes de la tierra, la humanidad, la raza humana sin Cristo, el mundo bajo pecado, seres humanos en pecado sin haber sido redimidos. Esa es la palabra que podemos, que viene del griego cosmos, que significa mundo. Entonces, la paz del mundo, que el mundo nos ofrece, es una falsa paz, comparada con la verdadera paz que Cristo nos ofrece. Esa falsa paz está relacionada con muchas cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Esa falsa paz del mundo, que el mundo ofrece, está relacionada con las riquezas, con los placeres temporales que el mundo ofrece, y que supuestamente nos van a traer paz, pero realmente no nos van a dar paz. Para el mundo, tener paz, por ejemplo, pues es no tener problemas para que te sientas en paz. O sea, no ten problemas, pero la verdad es que todos vamos a tener tarde que temprano problemas. Entonces, la paz de Cristo, a pesar de los problemas, nos guarda en paz. Pero cuando vienen los problemas a las personas en el mundo, ¿qué pasa? Pues pierden su paz, ¿sí? Para el mundo, tener paz es tener mucho dinero, tener bienes materiales, buscar, dicen, pues yo con mucho dinero voy a tener paz, y eso no es cierto. Hay mucha gente muy, muy rica que no tiene paz en su vida. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo, no tiene la verdadera paz en su vida. El tener muchos bienes y mucha riqueza no te va a traer paz a tu vida, sobre todo si estás lejos de Dios, separado de Dios. Buscar la paz ficticia por medio el mundo busca la paz ficticia por medio del consumo de drogas, de diferentes adicciones, del alcohol, por ejemplo, el alcoholismo. Busca la paz a través de las filosofías orientales, como el yoga, por ejemplo. El mundo busca la paz a través de los distractores, por ejemplo, de los deportes. La gente le entrega su vida a los deportes y los pone antes que a Dios. Pone al fútbol americano, al tenis, al golf, lo ponen antes que Dios. Dicen, pues esto me va a dar paz. Pues no te va a dar.
Esa es una paz ficticia que el mundo te está ofreciendo. Aún el mundo te ofrece la paz a través de las diferentes religiones. Y hemos visto que, pues de acuerdo a la palabra de Dios, la religión no es la que te va a dar la paz. Cristo es el que te puede dar paz, pero la religión no te va a dar paz. ¿Sí? El que pertenezcas a una religión, eso no te va a dar paz. Cristo es el creador de la paz. Amén. Muchos buscan la paz, por ejemplo, en la música mundana, con la música del mundo yo ya tengo paz, ¿verdad? Y se ponen ahí a oír a Shakira, se ponen a oír a qué sé yo, a Sam Smith, tantos cantantes ahorita que hay en el mundo, este famoso, ahorita se me fue su nombre, el Bad Bunny, ¿cómo se llama? Bad Bunny, es el Bad Bunny, ¿verdad? El Bad Bunny, o sea, supuestamente la gente busca paz, ahí no hay paz. Eso es la paz engañosa que el mundo te ofrece. Otros buscan la paz en la naturaleza, en lo creado y no en el creador. ¿Sí? En el panteísmo, la gente dice, no, pues la paz la voy a encontrar allá en la naturaleza, en lo bonito de la naturaleza, pero la paz se encuentra en Dios. Amén. Esa naturaleza simplemente es un reflejo de lo que Dios hizo, de lo que Dios es. Amén. Pero la paz está en Cristo Jesús, en primer lugar. Entonces, vemos que la paz del mundo está relacionada con placeres, con posesiones materiales, placeres de la carne, satisfacción de las pasiones del hombre natural, caído, buscar el poder, ¿verdad? Los gobernantes buscan la paz, buscando el gobernar, el ser gobernantes, el controlar, y es una paz que es falsa, que no viene de Dios. Por ejemplo, hay una paz que manejaban los romanos, que era la pax romana, así le llamaban ellos, que esa pax romana se conseguía por medio de las armas, por medio de dejar muerte y desolación. Era una paz basada en la violencia, crear terror en los pueblos, en la gente, intimidarlos a través de la muerte. Es otra manera de querer generar paz en el mundo, así lo hacían los romanos. Los seres humanos quieren la paz en el mundo, pero no quieren tener paz con Dios, que es lo principal. Todos los seres humanos dicen, no queremos guerra, no queremos la tercera guerra mundial, ¿verdad? No queremos guerra en el mundo, y queremos paz, pero no hay paz, ¿sí? Si no se tiene a Cristo en la vida. Amén. Dice la palabra que la paz de Cristo es amable, nunca se impone por la fuerza, se fundamenta en la justicia. Como Jesús dijo, la paz nunca puede venir por medio de armas carnales. Jesús le dijo a Pedro, todos los que toman espada, a espada perecerán, porque Pedro quería arreglar las cosas, ¿verdad? Cuando iba a entregar a Jesús a que muriera en la cruz, Pedro sacó el cuchillo, ¿verdad? Y le cortó la oreja ahí a un siervo del templo, de los sacerdotes, y Jesús no se lo permitió, porque ahí no estaba la paz, no se iba a encontrar la paz a través de la espada. Entonces, hablando profética y escatológicamente, está escrito que al final de los tiempos el mundo buscaría la paz y la seguridad. Eso es lo que está buscando el mundo, pero ¿qué? Sin incluir a Dios, una falsa paz. Dice 1 Tesalonicenses 5:3, dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Esa es la falsa paz que el mundo está buscando, ¿sí? 4, la cena del Señor. Aleluya, es otra arma. Nos pasamos de la paz de Cristo a la cena del Señor, el nuevo pacto.
Dice así 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, háganlo esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, háganlo todas las veces que la beban en memoria de mí. Esta es otra arma espiritual tremenda que el Señor nos ha dado, la cena del Señor, instituida por Cristo mismo en la fiesta de la Pascua, una fiesta que tenían que celebrar los judíos, el pueblo de Israel, que lo siguen celebrando hasta nuestros días, pero que es una figura de lo que sería el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios es Jesucristo, se llama Jesucristo, tuvo que ser sacrificado por nosotros para que fuéramos liberados de la esclavitud del pecado. La Pascua que celebra el pueblo de Israel es una Pascua donde ellos recuerdan la salida de la esclavitud de la tierra de Egipto. Amén, ahí estuvieron 400 años, 430 años, ¿verdad? Estuvieron ahí como esclavos de Faraón, que es figura de Satanás, de los egipcios. Estuvieron ahí bajo esclavitud, pero cuando viene Cristo, ¿verdad?, que es figura de ese Cordero, Cristo dice la Escritura que al morir, Él muere entre las 2 tardes, a la hora novena, esto es a las 3 de la tarde, exactamente en el horario en que en la Pascua se sacrificaba al Cordero Pascual, al Cordero de la Pascua. O sea, Cristo es nuestro Cordero de la Pascua. Pascua significa, viene del hebreo peshak, significa pasar por alto. Amén. Dios pasó por alto nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Y es un arma tremenda el tomar la cena del Señor. Amén. Para la vida de un cristiano. En fin, les voy a decir algunos beneficios que trae la cena del Señor a nuestra vida. Trae recompensa a nuestra obediencia. Dios nos recompensa. Por eso necesitas una iglesia donde estés tomando la cena del Señor continuamente. Amén. No hay bendición. No vas a poder utilizar esta arma espiritual si no te congregas, si no estás bajo el sometimiento, o más bien bajo la cobertura de un pastor. Amén. Cristo está presente espiritualmente, amén, en la cena del Señor. Cristo está ahí. Él es su cuerpo y es su sangre. Recibimos por fe a Cristo como pan espiritual. Amén. Nos alimentamos del pan espiritual que es Cristo. Trae salud y fortaleza espiritual a nuestra vida, la cena del Señor. Dice, algunos están muertos, dice, murieron porque no celebraban la cena del Señor. Fortalece nuestra fe en Cristo. Tomar la cena del Señor va a fortalecer tu fe en Cristo. Participas de la unidad de la iglesia de Cristo. Somos un solo cuerpo. Cuando la tomamos como iglesia. No la tomamos cada quien por su lado, la tomamos aquí juntos como iglesia. Anunciamos la muerte de Cristo, recordamos su sacrificio y su perdón en su sangre, confesamos que Cristo está resucitado, que está vivo. Todos estos beneficios trae tomar la cena del Señor. Afirmamos y añoramos el retorno de Cristo, dice, esto es su segunda venida, porque ahí leímos, ¿verdad?, que tenemos que hacerlo hasta que Él venga. Amén, es un mandamiento. Y ensayamos ser parte del reino venidero. Amén. ¿Por qué? Porque un día lo vamos a tomar, esta cena la vamos a tomar con Cristo. Amén, en las bodas del Cordero. Quinta arma espiritual, ya vamos terminando, Josué 1:8, es meditar en la palabra de Dios. Me estoy yendo rápido para que estemos dentro del límite que tenemos para estas enseñanzas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
La palabra meditar viene del hebreo agaj, que significa gemir, hablar, imaginar, pensar, reflexionar, pronunciar entre dientes. Eso es meditar. En el diccionario dice que es pensar y considerar un asunto con atención, detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o para tomar una decisión. Entonces, meditar, imaginar la palabra de Dios escrita, las escrituras. Ojalá que me cachen esta arma que estoy hablando. Vuelvo a repetir, meditar, imaginar la palabra de Dios escrita, las escrituras, la Biblia, que es el libro de la ley, amén. Continuamente, día, tarde y noche, va a traer prosperidad a tu vida, amén. Y todo te saldrá bien. ¿Qué tienes que hacer? Meditar en la palabra. O sea, que tu mente esté llena de la palabra de Dios, meditando, medita. Imagínate, cuando leas un pasaje, imagínate qué estaba pasando en ese pasaje. Por ejemplo, cuando Cristo fue removida la piedra en la tumba de Cristo. O sea, imagínate, ahí estaban los dos ángeles. Digo, por decir un pasaje, imaginarnos. Eso es meditar la palabra de Dios. También es un arma espiritual que Dios nos ha dado. Sexta arma espiritual es repetir la palabra de Dios. Ahí está otra arma espiritual que no la ponemos por obra. Deuteronomio 6, vamos a leer del versículo 6 al 9. Yo les leo el 6 porque creo que no lo tenemos ahí apuntado. Pero dice, desde el 6 dice así: y estas palabras que yo les mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Repetir la palabra de Dios continuamente a tus hijos. Qué importante es que traigas a tus hijos o los lleves a la iglesia donde se les esté repitiendo la palabra de Dios, o que tú en tu casa se las estés repitiendo continuamente. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Jesús mismo nos enseñó que la repetición de la palabra de Dios, que el repetir la palabra de Dios, en la oración poderosa que Jesús hizo ahí en el huerto de Getsemaní, amén. Esto es sin caer en vanas repeticiones o en rezos religiosos de los gentiles. El repetir continuamente la palabra de Dios nos va a fortalecer, gloria a Dios, amén. Nos va a fortalecer y nos va a traer respuesta a nuestras oraciones. Dice Mateo 26:44, dice así: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo ¿qué? Las mismas palabras, repite las palabras. Por eso lee la Biblia y repite la Biblia, léela en voz alta, amén. Repite la palabra de Dios continuamente. Eso va a traer bendición a tu vida. Jesús en el Getsemaní oró 3 veces lo mismo, amén. Oró 1 para vencer la tentación, la debilidad de nuestra carne. 2, volvió a orar lo mismo para hacer la voluntad de Dios. Y 3, para concretar y hacer perfecta la voluntad de Dios, de su Padre, en su vida. Amén. Repite la palabra. Esa es otra arma espiritual que Dios nos ha dado. Y la séptima y última arma, amén, es los ángeles de Dios. Es otra arma que Dios nos ha dado, que no utilizamos, que como cristianos no hemos utilizado. Vamos al Salmo 91, 11, 12. Dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tenemos ángeles, hermanos. Amén. Contamos con la ayuda de los ángeles de Dios, siempre y cuando se los pidamos a Dios mismo. No podemos nosotros ir con los ángeles directamente, se los tienes que pedir a Dios. Amén. Porque hay una la religión o secta, como quieran llamar, de la nueva era,
inventó todo un sistema de angelología, que le llama, de los ángeles, que tú ibas a los ángeles, y eso es un error, es un engaño, porque no podemos ir directamente a los ángeles. Los ángeles sí contestaban, pero los ángeles que contestaban eran los demonios, los ángeles caídos. Amén. Entonces, sí podemos utilizar ángeles, pero siempre pidiéndolos a Dios directamente. Amén. En todas las citas bíblicas acerca de aparición de ángeles de Dios a los seres humanos, siempre está la constante de que fueron enviados. Es más, la palabra ángel significa eso, enviado, ser enviado. Amén. Los ángeles sirvieron a Jesús después de que fue tentado en el desierto, ahí en su ministerio terrenal. ¿Pero por qué? Porque fueron enviados por el Padre. Es una de las armas que Dios nos provee para nuestra ayuda y podemos solicitarla a Dios mismo. Una vez orando, una hermana empezó a clamar y decir, es que yo tengo ángeles para ustedes, pero nunca me los piden. O sea, nunca piden su apoyo. Amén. O sea, hay apatía, falta de fe en la iglesia, en el cristiano, porque no utilizamos las armas que Dios nos ha dado. Amén. Poderosas armas. Imagínense los ángeles, cómo le ayudaron a Daniel, al profeta Daniel, cómo fue ayudado para que viniera la respuesta de Dios a su vida. Cómo fue enviado un ángel en sueños a José para que aceptara a María como su esposa. Cómo le aparecieron a Abraham ángeles que iban rumbo a Sodoma y a Gomorra, o le aparecieron ahí a Lot también. Fueron ángeles enviados por Dios. Hebreos 1:13, y con esto terminamos, hablando de los ángeles, de esta séptima arma que Dios nos ha dado. Dice así, Hebreos 1:13-14, dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hace una pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? O sea, para nosotros, para ti y para mí. Concluimos, con todas estas armas que Dios nos ha concedido, no tenemos excusas, hermanos, para ser derrotados, para vivir vidas en derrota. Dios nos ha dado preciosas y poderosas armas para salir vencedores. Gloria a Dios, lo importante es que las utilicemos. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, pues yo te animo a que lo aceptes hoy. Amén. No tienes que ser de los que se pierdan por la eternidad, porque el día y la hora en que seremos llamados a cuentas no lo sabemos. Gloria a Dios. El día y la hora del arrebatamiento no lo sabemos también. Gloria a Dios. Por lo tanto, puedes tú ser limpio por medio de la sangre de Cristo. Puedes tú recibir a Cristo como tu Señor y Salvador el día de hoy. Si te habías alejado, pues acércate otra vez a Jesús. Amén. Y empieza a utilizar todas estas armas que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Gloria a Dios. No hay excusa, no hay pretexto para que vivamos vidas en victoria. Somos, como escribió Pablo, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por estas poderosas armas que tú nos has dado, Señor. Ya llevamos hasta aquí 17 armas poderosas, Señor, que tenemos para utilizarlas. Gracias, Señor. Todas estas armas no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser buenos guerreros, buenos soldados, Señor. Que peleemos la buena batalla, como escribió el apóstol Pablo al final de sus días, Señor. Que seamos más que vencedores, Padre.
Gracias, Señor, por estas preciosas armas que tú nos has dado, Señor. Tu sangre, Señor, tu palabra, Padre, tus ángeles, Señor. Gracias, Señor, gracias. El repetir tu palabra, el meditar tu palabra, Señor. El tomar la cena del Señor. Todas estas armas son poderosas. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, recibimos tu paz en este día. No la paz que el mundo da, sino la paz que solamente tú, Jesús, nos puedes dar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, que es otra poderosa arma. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, la paz de Cristo. Shalom, Maranata, Cristo viene. Amén. Gloria a Dios.